Hola, buenas tardes, profesora y compañeros de grupo. Nosotros somos el equipo número 7 que está conformado por Daniel Guamazzi, Ricardo Acolsi, Oscar Shawintigla, Gerardo Saúl Meléndez, Estefanía Romero, Yosmara Maribel Ipazzi, Rodrigo Polvo y Meili Paola Vázquez. Nuestra pregunta fue: ¿por qué ciertas manifestaciones estáticas y artísticas predominan y emergen en mi cultura? Bueno, nuestro objetivo es entender por qué las manifestaciones estáticas y artísticas predominan y emergen en mi cultura. Mi nombre es Yosmara Maribel Ipazzi Briones, y para empezar a adentrarnos a nuestro tema, tenemos que saber qué es estética y qué es arte. ¿Qué es estética? Se entiende por estética la rama de la filosofía que se ocupa fundamentalmente de la esencia del arte, y sobre todo de la obra artística. También se interesa por comprender si las cualidades de lo bello residen de manera objetiva en las obras de arte o si solo existen en la mente del individuo. En realidad, su finalidad es mostrar si los objetos son asimilados de un modo particular y si tienen en sí mismos cualidades reales o estéticas. En ese sentido, esta disciplina cuestiona criterios establecidos y analiza las formas que han de tener las cosas para ser captadas como bellas. ¿Qué es arte? La palabra arte proviene del latín art y del griego techne. Se entiende como el conjunto de principios, reglas y criterios para hacer algo bien. El artista, en cuanto creador del arte, aplica ciertos conocimientos para alcanzar con sus obras un fin estético. En otras palabras, el arte es toda actividad que se realiza mediante una técnica y que expresa la personalidad humana. Dejando claro estas dos definiciones, continuamos. Cultura. La cultura es un conjunto de objetos, instrumentos, técnicas, conocimientos, creencias, ideas, valores y modos de una sociedad. Es un diseño general de vida colectiva, por lo tanto, la cultura tiene un carácter universal. La aparición y evolución cultural es el resultado del proceso de humanización, por lo tanto, se considera la cultura como una segunda naturaleza humana, ya que la supervivencia de la especie ha dependido de la existencia de la cultura. La cultura se identifica por su aprendizaje, su carácter simbólico, no por el color de ojos o comer y beber determinados alimentos. La cultura es aprendida. Esta es otra de las características de la cultura, que siempre es aprendida. Es diferente del término naturaleza. Es natural lo que se nace con ello, mientras que lo que identifica una cultura es que sus características, sus rasgos o sus elementos son aprendidos. La cultura posee un carácter simbólico. Un símbolo es un signo que no tiene una relación necesaria o natural, sino convencional. Entre todos los sistemas simbólicos del ser humano, el principal es el lenguaje, puesto que todos los sistemas simbólicos de una cultura finalmente se traducen a símbolos lingüísticos. Subcultura. Definimos la subcultura como el conjunto de características culturales que son compatibles con el núcleo común de una cultura, pero que presentan diferencias significativas. Los sociólogos hablan incluso de las subculturas asociadas a la profesión, subcultura de los médicos o de los mineros, a la edad, subcultura de los jóvenes, o a la religión o a la clase social, etc. Un ejemplo de subcultura son los grupos de migrantes en España. Ellos se integran en nuestra cultura, pero no tienen características propias. La filosofía y la contracultura. La contracultura es un paradigma que nos permite comprender el devenir de expresiones culturales alternativas a un sistema. Ha estado desde la antigüedad. Sócrates fue una de las primeras manifestaciones contraculturales y él fue quien rompió los moldes de una sociedad hipócrita. En la actualidad, casi todos los medios de comunicación son sofocantes y obedecen al poder económico. Los primeros arquitectos culturales fueron mujeres. La contracultura se funda en el hecho de que el hombre desde siempre fue capaz de una comprensión e interpretación de la cultura y del universo. La contracultura son modelos de conducta creados por creencias, gustos, morales, etc., creados por el mismo sistema. La contracultura se mueve para marcar nuevas tendencias y marcar cambios. Las manifestaciones culturales se presentan dentro del arte de igual manera. Se expresan también en todas las tendencias artísticas, sociales, filosóficas y científicas. La antipsiquiatría. En 1967 hubo un congreso de antipsiquiatría. Se abordaron relaciones político-social y psíquico-personal. ¿Qué es? Filosóficamente, la racionalidad y la inteligibilidad
del pensamiento analítico existencial. Políticamente, en este caso, la antipsiquiatría se encuentra relacionada a movimientos de tipo ecologista. Bellas artes y artesanías. El término bellas artes fue acuñado por Charles Bateaux. Para Bateaux, la pintura, la escultura, la música, la poesía y la danza. Ellas añadieron posteriormente la elocuencia y la arquitectura. Comparten un carácter mimético y la condición de ser bellos. En la obra de 1747, las bellas artes reducidas en un único principio, en ella el pensador francés intentó conjuntar lo común de las diferentes manifestaciones artísticas. Desde el siglo XVIII en adelante no había quedado ninguna duda de que los oficios manuales eran oficios y no artes, y que las ciencias eran ciencias y no artes. La clasificación de bellas artes, es decir, la identificación del arte con el gusto y la belleza, ha sido severamente criticada por los diversos movimientos románticos, principalmente el alemán, y por los escritores como Rimbaud y Baudelaire. La separación entre artes populares y artes culto implica una postura política, en tanto distribuye y ordena los lugares con ciertas formas de producción ocupan en la sociedad. A este respecto podemos preguntarnos cuáles son los motivos de que un artista sea reconocido y artesano no lo sea. Es importante señalar que la clasificación aquí embosada llevó a que se valoraran las producciones humanas. Las bellas artes gozaron de un gran estima y valor en términos económicos y comparación con las artes aplicadas. Vanguardia es el conjunto de manifestaciones artísticas que se desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX. Caracterizan por el énfasis puesto en la innovación y la confrontación con las normas estéticas canonizadas. El contexto social en las que se desarrollan las vanguardias fue extremadamente agitado. Todavía se veían las consecuencias de la Revolución Industrial cuando se produce la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. El sistema económico sufría su crisis más grave de la historia. Las vanguardias pretendían tener inferencia social a través de su arte. Una obra ya no estaba solamente destinada a la contemplación, sino a reflejar estos cambios. Unos ejemplos de estos movimientos son el dadaísmo, que hace hincapié en lo poco razonable, en la rebeldía y en lo destructivo. El surrealismo, que se sustenta en los postulados de Freud acerca del inconsciente, pretendiendo reflejarlo en la obra. El futurismo, que se inspiraba en adelantos técnicos. El ultraísmo, que favoreció el verso libre y la elaboración de la metáfora. El cubismo, que representaba la realidad a través de formas geométricas. El expresionismo, que hace hincapié en las experiencias interiores. Fauvismo, que pretendía expresar sentimientos mediante colores. Arte. El arte es una forma de conocimiento intuitivo que expresa emociones, sentimientos, estados de ánimo, ideas y formas de pensar de virtuosos o el momento histórico que le toca vivir. El arte puede tener un carácter utilitario, estético o bien puramente expresivo. Este va a variar según la época, cultura y creencias. Estos son algunos ejemplos de cómo varía el arte según la época en la que se desarrolla. Las pirámides de Egipto representan las creencias de una cultura que parecía priorizar la vida más allá de la muerte. El arte griego-romano es una expresión del realismo filosófico y se destacó por su pintura, escultura relacionada con la mitología, los dioses y los gobernantes. El arte para los griegos significa saber hacer. En la Edad Media el arte se concentraba en los temas religiosos, ya que los sistemas filosóficos dominantes partían del dogma. El Renacimiento es un momento cultural caracterizado por el antropomorfismo y por la vuelta al espíritu de la antigüedad clásica. Se caracteriza por su arte realista. El Renacimiento italiano es el que expresa en forma más completa los ideales de una sociedad. Historia del arte. Platón crea obras que constituyen una simple apariencia de la realidad. Sus obras estimulan la inmoralidad y presentan personajes deseables que excitan la pereza y la deseabilidad. Aristóteles considera el arte como imitación y complementación de lo que la ciencia no ha podido concluir. La principal función del arte es proporcionar bienestar y satisfacción al hombre. Sostenía que el artista tiene la capacidad de separar esencia-forma de la materia de los objetos que experiencias.
Prutinio sostiene que el universo visible ofrece y posee gran belleza. Solo puede ser captada cuando el ser humano se identifica con lo divino. Siglo XII. Se crean las artes liberales para distinguirlas de las artesanales. A los médicos, músicos, poetas se los ubica dentro de las liberales. A mediados del siglo XII surge el arte gótico, que abarca 300 años en el norte de Europa. Siglo XIV. El surgimiento de la antigüedad clásica con sus propuestas arquitectónicas y escultóricas, dando una mayor solidez a los artistas de verdad. Siglo XVI. El surgimiento de las ciencias experimentales va desplazando a las artes. Cobra mucha importancia el arte figurativo. En España destacan relatos de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, la poesía de Góngora y las obras de Cervantes. Revolución industrial y tiempos modernos. En la época moderna se clasifican plásticas, fonéticas y acústicas. Fichte identifica la belleza como virtud moral. Kant, los objetos pueden ser bellos si satisfacen los deseos desinteresados. Siglo XIX y XX. Según Henry Bergson, el arte se basa en puras intenciones en las que el pensamiento adquiere de forma instantánea la forma de ser de las cosas. Benedetto Croce asevera que las creencias artísticas es una expresión de la intuición. Expresión y apreciación estética. Es natural que el ser humano se deje llevar por las emociones que lo hacen danzar, crear fiestas, y expresiones artísticas son representativas de cada pueblo y nación. El arte va relacionado con la actividad creadora y perfeccionadora del hombre, lo cual corresponde a sus impulsos espirituales. Apreciación estética tiene como objetivo primordial establecer categorías: feo, bonito, sublime, gracioso, ridículo, trágico, etc. Esto sucede cuando el espectador entra en contacto con la obra de arte, se recrea en ella. Lo maravilloso de la obra de arte radica en que cuando lo aprecia, el espectador se va transformando de manera continua ante la creación del artista. Los dos aspectos anteriores son los que nos permiten establecer la distinción entre artesanía y arte. El poder de la imaginación. Si el pensar es un acto libre, debe poderse ejercer sin subordinarse las sensaciones. Debe ser posible más allá de la impresión correspondiente, aunque para ello tenga que crear sus propias imágenes, sus fantasías. Si no puede hacer tal cosa, entonces su libertad debería ser puesta en cuestión, como lo hace el empirismo. Pero si por el contrario es capaz de seguir avanzando más allá de la sensibilidad, entonces, en nombre de su libertad, debemos reivindicar su poder y proveerlo. Esta fue la frase acuñada por Sartre para situar mayo del 68, la vida y la obra del pensador francés. Es el mayor ejemplo de lo que puede ser pensar contra el sistema, incluso contra sí mismo. La filosofía es una asignatura en la que se enseñan sistemas filosóficos del pasado, es decir, que la filosofía se encuentra dentro de un sistema profesoral. Pero si se intenta pensar filosóficamente el presente, vivir enseñando sistemas filosóficos del pasado no tiene ningún sentido. Conclusión, podemos decir que todo individuo, tanto ser social, que vive y se desarrolla en una sociedad y que construye su identidad y sus valores con un sentido de pertenencia, tiene el derecho de acceder al arte como manifestación sociocultural o tal el caso del presente trabajo, como una manifestación artística de un grupo social que se expresa, lo representa y redefine como una cultura dentro de otra más amplia, independientemente de su aptitud u origen.